Sí, la filosofía se ha servido de la literatura y la literatura ha quedado a su servicio en determinados contextos por la vía de la producción literaria, narrativa de algunos personajes, de escritores y escritoras tan disímiles como Víctor Hugo y Simone de Beauvoir, por ejemplo. A nosotros nos interesa fundamentalmente, como he venido planteando, para tratar de comprender la forma en que pueden coincidir, encontrarse favorablemente una y la otra, es decir, la filosofía y la literatura. Y decíamos en este sentido que la novela Doña Bárbara es un buen ejemplo de cómo se puede construir una novela que es genuinamente una novela y con muchos de los valores y de las virtudes de una buena novela, aunque no me gusta usar ese término. ¿Cómo se puede hacer eso y al mismo tiempo ir generando, creando, dándole forma a toda una lectura, a toda una visión compleja, crítica, ideológica de la realidad, que tiene un correlato o tiene un relato propiamente filosófico? A veces pensamos o nos inclinamos a creer que cuando la gente escribe novelas así, tiene el propósito explícito de desarrollar ese tipo de aproximaciones. Esto es bastante probable. En el caso de Gallegos, yo prefiero no entrar en esa consideración porque me gustaría mucho, si ya no lo han hecho, que lo hagan ustedes, que indaguen lo que él mismo haya dicho sobre Doña Bárbara y lo que la crítica y la investigación ha podido revelar al respecto. Lo mismo, como decía, con un personaje como Víctor Hugo. Y pienso en Víctor Hugo en relación con Gallegos porque son personas públicas que tienen en la escena pública una relevancia en su momento como políticos, como figuras beligerantes, como gente que está comprometida, y no solamente está comprometida en procesos políticos relevantes, sino que son protagonistas, tienen un peso específico, son personas referenciales. Y en ambos casos, y otro ejemplo podría ser Balzac, hay una valoración también desde el punto de vista del público, de la gente, de estas figuras como personas que tienen algo que decir y como personas que tienen algo que enseñarnos. Y aunque no sea del todo consciente, mucha gente busca o buscó durante mucho tiempo en una novela como Doña Bárbara o en Los Miserables unas enseñanzas. También pensó que podía encontrar allí algo acerca del contexto y de la época en la que transcurren estas narraciones, algo que ayudara a comprender esa realidad en la que se representa en la que se representan estas cosas. Es decir, puede ocurrir y suele ocurrir que en la literatura la gente muchas veces espera encontrar algo que no se limita al goce, al placer, al disfrute, a ese viaje en la imaginación que ofrecen las novelas, sino que la gente cree, y creo que lo cree genuinamente, que en las novelas también hay una sabiduría, que en las novelas también puede encontrar cosas acerca de la vida, de la realidad, del mundo, del ser, del alma, del espíritu, que quizás por otras vías le cuesta mucho adquirir. A lo mejor una persona piensa que leer algo así como el discurso del método
o la fenomenología del espíritu es una cosa irrealizable a menos que uno sea un estudiante de filosofía o un estudioso de la filosofía. Pero la gente no renuncia necesariamente por eso a esa inquietud y a esa voluntad de querer saber, esa voluntad de saber. La gente no renuncia a esas inquietudes. Pero entonces encuentra en la literatura muchas veces o cree encontrar respuestas. Y si no son respuestas, encuentra aproximaciones muy significativas a problemas de esa índole. Y eso por eso ponía el ejemplo de Víctor Hugo, porque me parece que es bastante fácil ver esto desde el punto de vista de cómo una obra literaria puede ser también una obra para la gente, una obra de aprendizaje, una obra de formación, una obra política. Y podemos ver al mismo tiempo que el hecho de que sea así no sacrifica a esa obra. Es decir, Víctor Hugo se dejaría cortar las manos y la cabeza antes que ahogar con la filosofía, con el discurso propiamente filosófico o político, digamos, beligerante, agitativo, sus novelas, su obra. No traiciona a sus personajes y algo muy importante, no los convierte en unos voceros de sí mismo, sino que los construye de tal manera que ellos tienen unas convicciones, ellos son de una cierta manera y por lo tanto no solamente actúan, sino que piensan, razonan y hablan de cierta manera. Y así es también Doña Bárbara. Nos encontramos con que los personajes de la novela son quienes son. Y justamente por ser quienes son, una vez que entran en acción, una vez que están en escena, expresan lo que son. Y al expresar lo que son, como no están solos, esa inevitable, yo no diría ni siquiera necesidad, esa inevitable condición de ser parlantes, imaginantes, conversantes, intrigantes, traicionantes, amantes, hace que la novela sea un mundo en conflicto, de una gran complejidad y un mundo en permanente tensión. Claro, sabemos cosas gracias al narrador, cosas que tal vez los personajes no saben. Sabemos, por ejemplo, que el gran protagonista, digamos así, ilustrado, luminoso, moderno, de Doña Bárbara, entre otras cosas va al llano, se va a ese mundo de la barbarie por una deuda de honor. Eso está en la novela. Y no deja de ser muy curioso que el personaje moderno, el personaje que sería modernizador, entre otras motivaciones, esté apremiado o presionado por un problema de honor familiar, que es una cosa que podríamos considerar bastante atrasada, vamos a decirlo de esa manera. O en todo caso no pareciera ser algo propio de una mente moderna, progresista, como podría ser la de Santos Luzardo, en este caso. Pero algo valioso de esa paradoja es que hace a Luzardo un personaje real. No estoy aquí hablando del asunto de la verosimilitud o no, porque eso es materia, digamos, de otro mundo. Estoy hablando de un asunto que trata de aproximarse a esta complejidad y esta problemática de las construcciones narrativas de la índole y el carácter de la novela. Estoy tratando de aproximarme justamente desde la visión más propiamente filosófica. Y es que uno se pregunta, y ya lo decíamos al comienzo de estas
sesiones, uno se pregunta si la literatura es o no una forma de aproximarse a la realidad, y habría que preguntarse también si la experiencia literaria, si la experiencia de la literatura, es decir, lo que nos ocurre cuando estamos enfrente, cuando entramos en relación con un texto literario, si esa experiencia no es también una forma de ubicarse en el mundo. Y nos preguntábamos, además, si al ubicarnos en el mundo en y desde la literatura, no estará ocurriendo algo en nuestra conciencia que nos hace diferentes, aunque no nos demos cuenta, o que por lo menos amplía nuestra visión de las cosas o hace más hondas nuestras inquietudes. No necesariamente el hecho de creer, sentir que en una novela podemos encontrar respuestas, nos va a dar respuestas. Probablemente lo que ocurra es que esa voluntad de encontrar respuestas, de encontrar un saber, una sabiduría en la literatura, a lo mejor lo que hace es empeorar nuestras inquietudes. Empeorar, quiero decir, a lo mejor las hace más marcadas. A lo mejor lo que ocurre es que si teníamos una angustia existencial, esta se acreciente. Eso podría pasar. Pero en todo caso, quería resaltar ese aspecto de cómo la literatura logra darle vida real, vida tangible, una vida visible y además una vida que se puede examinar a figuras que en el campo de la filosofía suelen estar convertidas o desarrolladas más bien como conceptos o categorías. Es decir, por más que la filosofía discuta y haya discutido, y seguramente seguirá discutiendo, el problema de el bien y el mal, si la filosofía quiere ver el bien y ver el mal, no solo como un concepto o un problema que tiene que ser discutido, la filosofía tiene a su alcance a la literatura. En la literatura el bien es alguien, en la literatura el bien está vivo, tiene una vida, tiene un carácter. El bien, igual que el mal es más que algo, es alguien. O en todo caso, es algo que se expresa siempre como alguien. Y esto no es un detalle menor. Esto es algo que la filosofía logra y en lo que la filosofía trabaja, pero quien lo puede expresar siempre termina siendo la literatura. Porque la literatura es la que le da vida, la literatura es la que hace posible que podamos experimentar la vida de Doña Bárbara, que, como se ha dicho mucho, es la construcción literaria de un personaje real. Ahora, el personaje real probablemente no tengamos acceso, o el acceso a ese personaje real probablemente esté demasiado interferido por no solamente el tiempo, la distancia, la posible documentación, sino lo que sobre ese personaje haya llovido y haya caído no solamente polvo, cenizas y tierra, sino opiniones, ideas, etc., desde que se fue de este mundo. Pero sí podemos volver siempre sobre la Doña Bárbara que está en la novela. Y esa Doña Bárbara que está en la novela, para la filosofía, es no solo un símbolo, sino es la puesta en movimiento, y en un movimiento que puede observarse, examinarse, y a partir del cual se pueden evaluar y discutir cosas. Es decir, es la puesta en movimiento de unos conceptos, de unas visiones del mundo. Por eso decía, Doña Bárbara es el mal, es una forma de verlo, y si Doña Bárbara es el mal, para alguien que hace filosofía, Doña Bárbara tiene la virtud o tiene el valor para alguien que hace filosofía de poder observar el mal en movimiento, actuando en un mundo
real. Entonces, desde el punto de vista de la aproximación filosófica a este asunto, nos interesa mucho cuál es, como decía, la aproximación a la realidad que la literatura permite. Y es muy importante resaltar o insistir en que esto va a ser posible solo en la medida en que la novela no se convierta o no pretenda ser un tratado filosófico. Esto va a ser posible y va a ser valioso en la medida en que la novela sea una novela y por lo tanto esos personajes que encarnan, podría ser no solamente el mal, también podría ser el bien, o encarnan la sinrazón, o encarnan la crisis de una época, podríamos decir todo eso. Eso solo va a ser realmente valioso y va a tener sentido si estos personajes son reales, si tienen una autonomía ética y por lo tanto práctica. Es decir, si Santos Luzardo es un muñeco de un ventríloco que se llama Rómulo Gallegos, eso va a ser muy difícil que tenga algún impacto, porque lo que vamos a percibir es que alguien parece que se inventó a un personaje para decir él unas cosas. Esto no quiere decir, valga decir, que Gallegos no diga unas cosas, dice muchas en la novela. Pero hay un momento en que no es tan claro o no es del todo seguro que el narrador que habla en esa novela sea Gallegos. Hay un momento en que lo que ocurre es que vamos entrando en la novela y allá hay una voz que va hablando y va contando las cosas y bueno, y uno puede olvidarse de Gallegos perfectamente. Eso también es un problema de la crítica y la teoría literaria, la condición del narrador. Lo cierto es que lo que nos interesa aquí, repito, es hasta qué punto la literatura es capaz de hacer reales a estos personajes que en sí mismos o en sus relaciones con otros personajes portan, vamos a decir así, encarnan problemas, conceptos, visiones que en la filosofía son relevantes y que son relevantes en la filosofía porque en la vida son relevantes. Porque en definitiva, la filosofía no es sino un discurso más acerca de la vida y un discurso de la vida. La filosofía expresa la vida, la expresa de una manera que puede ser un poco rara, abstrusa, ciertamente, y a veces, francamente, difícil y pesada, pero la filosofía expresa la vida, es decir, es un asunto de la vida. Claro, esto se ve mucho más, es mucho más comprensible y apreciable cuando estamos justamente en el campo de la ética, por ejemplo, y nos encontramos con que la filosofía discute acerca de el suicidio asistido, si tiene o no tiene, si es legítimo o no es legítimo, en qué contexto y hasta qué punto es algo que se debe discutir, qué cosas hay que discutir y debatir, qué cosas de fondo están en juego en eso. Bueno, eso no es un problema abstracto, es un problema bien concreto, bien tangible. En ese sentido, nos interesa revisar la novela Los Mártires, que es muy breve, porque la novela Los Mártires, que responde, por cierto, a una tendencia y a una marcada preocupación en el campo literario, sobre todo en la producción de novelas en su época, y quiere hablarnos, quiere hacernos conscientes, quiere ponernos a pensar, por lo menos a pensar en lo contradictorio que es el mundo
del desarrollo, el mundo del progreso moderno, industrial, porque considera el narrador o el autor, y ahora vamos a ver por qué digo el narrador o el autor, uno de ellos dos considera que el mundo que se está constituyendo a mediados del siglo XIX, de 1840 en adelante, es un mundo terrible, injusto, oprobioso, un mundo donde las grandes mayorías, que cada vez son más grandes esas mayorías y cada vez son más mayorías, están ocupando las ciudades y con lo que se encuentran es prácticamente con la desgracia de tener que sustituir sus vidas por dinámicas ajenas a ellos y que son fundamentalmente dinámicas de trabajo y explotación. Lo que nos plantea los mártires, en pocas palabras, es que las grandes mayorías en las grandes ciudades industriales e industrializantes son presas, están atrapadas en una permanente e invariable dinámica, rutina de desposesión, es decir, no importa lo que hagan, lo poco que logran tener lo van perdiendo porque las condiciones generales en las que viven hace imposible que ellos puedan o acceder a bienes de capital o a créditos, a riquezas, sino que tienen siempre que estar sometidos a regímenes de intercambio de su fuerza de trabajo por dinero. Lo que dice es que estas personas viven en una dinámica de desposesión porque van perdiéndolo todo, y ese perdiéndolo todo no es algo espontáneo, sino que es una consecuencia lógica de cómo viven y de cómo están organizadas las relaciones entre las personas en esa sociedad, y por lo tanto viven en la miseria. Y una de las cosas más terribles de vivir en la miseria para estas personas es que viven en el horror de verse cada vez más diezmadas moralmente, perdidas en brazos de los acreedores, pierden su salud y la pierden literalmente, y una de las implicaciones inmediatas o más visibles de la pérdida de su salud, que está fuertemente asociada a la pérdida de cualquier bienestar material, es que pierden también la cordura, terminan siendo personas que mueren en agonías muy, muy largas y tristes, o que terminan en un manicomio, terminan como personajes marginados y desahuciados moralmente. Todo este cuadro horrible que pinta la novela Los Mártires está no solamente construido y expresado en, digamos así, en la vida propia e interna de los personajes y en el contexto que la novela logra prefigurar, sino que está permanentemente expresado en una clave beligerante, una clave que adquiere casi el carácter de una vindicta, de un libelo por parte del autor, que hace que la novela comience a perder su propio oxígeno. Es decir, cuando la leamos, nos vamos a dar cuenta de que el autor permanentemente entra en la novela para hacer unas consideraciones acerca de todo esto que él está presentando, acerca de lo que le pasa a los personajes, acerca de la vida que obviamente él no comparte. Y en ese sentido, la novela, no diría que es fallida, pero la novela se ve comprometida
como novela propiamente dicha. Esto es un asunto delicado que desde el punto de vista crítico, teórico, obviamente tiene sus implicaciones y sus explicaciones, pero desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es, como siempre digo, el encuentro favorable de mutua potenciación entre la filosofía y la literatura, este podría ser un ejemplo de cómo nos podemos extraviar si como novelistas o cuentistas tratamos de que en nuestro texto esté presente eso que tanto nos inquieta y que es algo absolutamente, no solamente legítimo, sino que es mejor que sea consciente y es mejor que conscientemente esté problematizado, porque a veces cuando sale espontáneamente no sale de la mejor manera. En otras palabras, tener en cuenta esto tiene la importancia de que algo que queremos desarrollar, que queremos construir como una novela por unas determinadas razones, no se desdibuje o se desfigure a sí mismo porque no sabemos cómo reelaborar y cómo darle un carácter propiamente literario a una inquietud, a una idea, a un planteamiento, a una toma de posición. Esto es importantísimo. Y por eso es tan importante ver, me parece, una novela como Los Mártires a la luz de esto que hemos estado diciendo. Y cuando hacemos el contraste entre esa novela y Doña Bárbara, podemos ver en qué medida la aparición del autor, que parece sobreponerse al propio narrador, termina siendo, podríamos decir así, inconveniente, si lo vemos hoy. Yo decía que esto de la aparición, de la manifiesta voluntad de alguien que escribe una novela, de un novelista o una novelista, de manifestar cosas, de hacer planteamientos beligerantes, decía que es algo que también se le achaca a Balzac, pero también ocurre con Balzac, que tiene una manera, a veces descarada ciertamente, de entrar él en escena y decir cosas, pero lo hace de modo que la novela sigue en pie, la novela no pierde el ritmo, no pierde digamos, su carácter, no se ve realmente afectada o violentada por esto. Por alguna razón, al igual que Víctor Hugo, es lo que podríamos llamar un maestro de la narrativa. Pero pensaba también, y la mencioné, en Simone de Beauvoir, que también vamos a revisar algunas cosas, que logra hacer de la recuperación, sin llegar a ser testimonial, pero la recuperación de la experiencia de no ficción, logra ser también una construcción literaria en la que entran en juego una serie de consideraciones propiamente filosóficas. Ella es una filósofa y además es una filósofa militante muy activa, como sabemos, y que nos puede orientar también acerca de cómo la relación entre filosofía y literatura puede ser una relación que, desde el punto de vista discursivo, dé lugar a construcciones narrativas, vamos a decir así, redondas, vamos a decir, construcciones narrativas bien ensambladas, donde están, digamos, las coyunturas que no duelen, o en todo caso, las coyunturas, si duelen, es porque hay una necesidad interna, hay algo en la estructura interna del relato que permite o que necesita que ciertos asuntos puedan narrativamente ser particularmente problemáticos, que algunas cosas pueden ser contradictorias, dejar cosas abiertas,
ponernos en unas situaciones en las que luego parece que no hay resolución. Obviamente todos esos son recursos y apuestas literarias importantísimas. Pero en todo caso, cuando citaba a los mártires, quería llamar la atención sobre el problema que plantea, porque es un problema además de ejecución, de trabajo, de construcción del texto, el problema que plantea la intervención o no de quien está escribiendo, ya no de quien narra. Porque muchas veces, como sabemos en la novela, el narrador es también un elemento propio de la novela y no necesariamente es el autor o la autora. Quería llamar la atención sobre esto y lo conversaremos, lo discutiremos, para luego pasar a hablar de algunas novelas que ya en nuestro contexto un poco más cercano también se han visto como ejemplos del encuentro entre la literatura y la filosofía y de cómo es la novela justamente uno de los territorios, tal vez el territorio por excelencia en el que la filosofía encuentra una expresión viva, humana, a esos grandes problemas vivos y humanos que dentro de su territorio propiamente dicho así, filosófico, son construcciones o elaboraciones argumentativas de otra índole. Muchas gracias.